Hola, ¿cómo estás? Me emociona poder compartir esta charla contigo, porque sé que a muchos de ustedes les interesa saber qué son y para qué sirven las constelaciones familiares. Y para esto hablaré con una de las personas con más experiencia en este tema, la doctora Asenet Avendaño. Yo soy Rebeca Solano y este es mi podcast. La doctora Asenet Avendaño es médica, cirujana y partera, con más de 20 años de experiencia y se ha dedicado a transformar vidas a través de la sanación integral, combinando su formación médica con terapias tradicionales como la herbolaria, la terapia floral, la medicina tradicional china y las constelaciones familiares. La doctora Asenet Avendaño ha inspirado a muchos a encontrar equilibrio y bienestar, integrando cuerpo, mente y espíritu. Su pasión por la medicina y su compromiso con el bienestar holístico reflejan su profundo propósito de servir y sanar. Y hoy hablaremos de las constelaciones familiares. Quédate con nosotros. Yo soy Rebeca Solano y este es mi podcast. Doctora Asenet, adorada mía, estoy súper agradecida porque no saben ustedes la agenda de esta señora, de verdad, no se la creen, pero estoy muy agradecida que hayas aceptado y que hayas hecho un hueco para estar con nosotros. Es un honor, en serio. Ay, eres una Gracias. linda. Yo les tengo que contar un poquito de Asenet, de todo lo que ustedes van a escuchar durante la plática y tal, pero quiero contarles que el tema de las constelaciones familiares llegó a mi vida hace mucho tiempo. Pero de pronto me iban platicando solamente de una persona aquí donde yo vivo. Yo vivo en Monterrey y hablaban de algunas, pero ella era la que más. Y me contaban historias impactantes sobre lo que se podían lograr en las constelaciones familiares. Entonces, pues no me quedó otra más que pues buscarla y buscarla. Entonces pido una cita, tal, y me dicen, sí, claro que sí, en el 2027. Y yo dije, no, por favor, díganle que, por favor, que he salido en la tele, he hecho muchas cosas, a lo mejor sabe quién soy, para que ver si me hace un hueco. Pues no importa, no había lugar. Y después un día, porque así pasa, así son, no hay casualidades, me mandan un mensaje y me dicen que va a haber una reunión para hacer constelaciones familiares y que si podía ir, y entonces, que si ya estaba yo disponible, y la viví con ella y con otras personas. Y fue lo máximo. Pero bueno, esa es la parte de que yo les quería contar, porque hay muchas partes más. Pero primero que nada, quiero que me digas, antes de iniciar, ¿cómo llegan las constelaciones a ti? ¿Por qué haces las constelaciones después de que eres cirujano, médico, cirujano y partera y tienes 20 años con esto y otras terapias más que ya escuchamos? Pero, ¿cómo llegan? Bueno, una de las maneras de las que han llegado muchas terapias a mi vida es porque las empecé a aplicar para mí. Entonces me enamoraron. Yo empecé a asistir para ver cómo funcionaban en mi vida. Sí, realmente dije, esta es una verdadera manera de ayudar a las personas. Y lo empecé a aplicar. Empecé primero, obviamente, conmigo. Y así estuve varios años y luego empecé a estudiar la filosofía porque quería explicaciones para mi mente. Decía, es que esto parece demasiado impresionante que algo que estuviera tantos años atorado pudiera moverlo. Empecé a estudiarlo con diferentes maestros que siempre agradezco la oportunidad que tuve de tener grandes maestros en mi vida. Y luego un día, para esto decía, pero no me voy a dedicar a esto porque yo tengo mi carrera, yo tengo todo, tengo un camino recorrido, no lo voy a usar para mis pacientes, es para mí, para mi familia. Y no faltó alguien que me dijera, ay, por favor, hazme una constelación. Y yo, no, es que sé que tienes mucho tiempo estudiando. Y yo, es que si lo hago y alguien se entera, va a empezar a pedir. Le dije, bueno, lo voy a hacer, pero por favor no le digas a nadie. Bueno, creo que es la mejor mercadotecnia que puede existir. No le digas a nadie, sí, por favor, que lo hice. Hago el movimiento y regresa. A los 15 días la persona me dice, por favor, no sabes lo que me pasó. ¿Te acuerdas lo que movimos? Bueno, algo que tenía 3 años se había atorado, ya se movió. Y yo, pues muy bien, pero es que tengo 2 amigas en el carro, por favor, nada más sale la constelación a ellas y ya.
te dije que no dijeras. Nada más a ellas y ya, no volvemos a decir. Ok, llegan, veo, una era una situación de salud y otra una situación en su relación. Dije, vamos a hacer el movimiento y les dije, pero por favor no le digan a nadie porque no quiero desviar el camino que yo llevo. A partir de ahí, cada 8 días, sí, bueno, a partir de ahí fue cada 8 días, después 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, llegó un momento que 6 veces a la semana estaba trabajando en eso, entonces no hay que decir de esta agua no beberé, ¿verdad? Ya sé, sí, ya la sé, vida ya se sé. va llevando y ya me puse a ver esta energía que se acomodaba a ese lado, dije, bueno, si es una manera al final de ayudar a las personas, pues de aquí soy y empecé. Sí, bueno, ya han pasado, no sé, más de 50,000 personas o más. Wow, wow, Sí. te felicito. Sabes que muchas personas como que sabían un poco de esto, que no estaban tan familiarizadas, pero de pronto con la ayuda de redes y con la película, bueno, más bien la película no, fue la serie que hicieron en Turquía sobre las constelaciones familiares, que me encanta porque hace mucho yo decía, ¿por qué no sacan estos temas para que la gente se ayude, no? Pero empezaron a surgir más preguntas, más personas interesadas en todo esto. Y yo quisiera que nos dijeras, para que las personas que no saben ni qué onda con las constelaciones familiares y las que saben un poco, supieran qué son y realmente cuáles son las herramientas que podemos tomar de esto en nuestra vida, en nuestro día a día, porque está fantástico. Por favor, escuchen bien, porque esto no se va a acabar ahorita. Vamos a ir preguntando cosas interesantes. Bueno, algo que es un punto muy interesante, porque me preguntan, yo le digo, va a funcionar para todas las personas, porque el origen es que venimos todos de un papá y una mamá. Hasta ahorita, ¿verdad? Porque como va la ciencia, sabrá Dios. Pero ahorita todos tenemos de origen un papá y una mamá. No importa de qué continente sea, de qué creencia, de qué religión, todos tenemos el mismo origen, mamá y papá. Cuando venimos de este árbol con esta información, hay información que nos proporcionan nuestros padres, los abuelos, los tíos, pero esa información muchísimas veces no es completa porque se va pasando de generación en generación. O sea, lo que nos cuenta. Lo que nos cuentan. Nos cuentan y aparte como les teléfono encanta descompuesto, se cuenta. contarnos historias color de rosa. Sí, eso es muy común. Y más en nuestra cultura latina, nos cuentan lo bonito. Sí, no, el abuelo nunca se enojó. Sí, cuando ya obviamente estaba muerto el abuelo, pero las tías, no, si tu abuelo vivía enojado. Entonces dices, bueno, entonces el abuelo sí se enojaba, el abuelo era muy noble, la abuela que le decía, vivían juntos, pero ¿por qué no dormían juntos? Eso no te lo cuentan. Y eso es normal, es muy común que no se cuente eso. Cuando esta información la tenemos en una parte de nuestra conciencia, pero hay otra parte donde viaja la información en el campo morfogenético. En este campo, así como nosotros vemos la genética, tenemos los fenotipos, donde ves esos ojos azules y dices, pues como que aquí hubo un europeo en un gen, ¿sí? O donde ves a alguien con el cabello chino, dices, a ver, ¿dónde estuvo? Bueno, esa sabemos que es la parte genética. Pero en el campo morfogenético se pasa la información de lo que hicieron nuestros ancestros. Si yo estoy todos los días haciendo o sintiendo una emoción durante 10, 20, 30, 40 años, pasa en automático, ¿sí? Esta información no necesitan que nos la platiquen. La información está. Entonces, como por ejemplo. Mira, les voy a poner puros ejemplos reales, ¿sí? Me dice en una ocasión una señora que se casa muy joven, sí, a los 19 años, y se va a vivir con la suegra, ¿sí? La suegra, de un carácter fuerte, linda con ella, pero de carácter fuerte, dice que ella, pues obviamente recién casada, emocionada, quería cocinarle al esposo, ¿sí? Entonces dice que agarra el sartén, pone un huevito y empieza a moverle, ¿sí? Se acerca a la suegra y le dice, a ver, dámelo. Así no se bate de esta manera. De una manera recia porque era el carácter de la señora. Ella recibe la información, dice, gracias señora. Sí. La señora muere aproximadamente a los 4 años. 2 años después se embaraza esta chica, tiene a su hija.
Pasan 10 años, dice, lo viví, por eso te lo cuento. Estaba mi hija sentada en la cocina, yo agarro un sartén para preparar el desayuno, agarro el huevo, lo empiezo a batir, mi hija se para, agarra el sartén, dice, no mamá, así no se hace, se hace así. Dice, eran los mismos gestos de mi suegra, wow, la misma actitud de mi suegra. Y yo dije, pero no la conoció. O sea, me queda clarísimo que no la conoció. Pero la información pasa. Dice, me asusté. Dice, wow, no supe qué hacer. Y yo la volteaba a ver y le decía su nombre. ¿Eres tú? Y decía, ¿por qué me dices eso, mamá? Sí, pero obviamente la muchacha no sabía. Entonces, ese tipo de situaciones... aunque no conozcamos a nuestros ancestros, traemos la información. Ya. Qué maravilla que a través de constelaciones es una de las herramientas que nos puede mostrar dónde estamos y lo que estamos cargando que no nos corresponde. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo sabes tú, cómo defines o cómo es la terapia o cómo es esto? Bueno, uno de los trabajos que hizo Bert Hellinger, que es de origen alemán y donde él empezó a escribir sobre toda la información que veía repetida, por ejemplo, en la familia real, como está documentado, entonces es mucho más fácil decir, mira, el primogénito le pasó esto y la siguiente generación el primogénito le sucedió, entonces pudo documentarse situaciones repetidas. Y luego se fue a África, estuvo haciendo un trabajo allá, pero se dio cuenta que también había situaciones repetidas. Se vino a Estados Unidos y se dio cuenta que había situaciones repetidas y que unas ya estaban documentadas, incluso en las familias, incluso en los gobiernos. Entonces empezó a escribir cómo una persona ponerse en conciencia puede hacer un cambio. Hay una terapia que le llamamos la grupal, donde están personas de diferentes orígenes, no tiene que ser la familia, porque muchas dicen, constelación familiar tiene que ser la familia. No, no tiene que ser la familia. Inclusive es mejor si son diferentes personas que no se conozcan entre sí. Se forma un círculo y la intención cuando estás en ese círculo es abrir la conciencia de dónde estás. La energía del campo morfogenético, que obviamente está apenas trabajándose en la demostración de la ciencia, pero la energía de este campo morfogenético siempre ha estado. La diferencia es cuando lo vemos, cuando nos ponemos a observarlo. ¿Qué es el campo morfogenético? Donde está la información de tu familia. Entonces se dio cuenta que cuando alguien te representa, dependiendo dónde esté la mirada, es donde estás en el árbol, lo que estás cargando, porque la información se muestra. Tú tienes tu árbol, en ese círculo tú ya dibujas tu árbol mental, ¿no? Ya, entonces estás viendo dónde está, ¿así es? No. ¿O cómo es? No, inclusive tú no, vamos a suponer, tú eres adoptada, no sabes el origen de tu mamá y tu papá. Lo único que sabemos es que sí tuviste un papá y una mamá biológica. Claro. Es la verdad que tenemos ahí, la información. Pero no sabes qué pasó con ellos. Uh-huh. Pero ahí está en el campo la información. Cuando una persona te va a representar de preferencia, lo ideal es que sea alguien que no te conozca, que no sepa tu historia, es más, que ni siquiera tenga la información de qué es el tema que se va a trabajar. Uh-huh. Entonces, la persona que va a representar se va a poner de pie, ¿sí? Yo les digo, hay que vaciarnos, no tener ninguna intención, no necesitas haber practicado, no necesitas saber la información de la persona, no necesitas saber nada de constelaciones, simplemente poner atención en tu cuerpo. Cada sensación que tienes en el cuerpo nos da una información, ¿sí? Es información que ya se ha estudiado. Bert es uno de los pioneros que pudo documentar, pero no es el único. Hubo gente incluso anterior a él que ya empezaba a escribir sobre esto. Cada mirada, ¿sí?, hacia dónde está, es dónde está tu mirada en el árbol. Entonces, cuando estás en una mirada, por ejemplo, hacia la parte del piso, estás viendo una historia de un ancestro, algo que ya se vivió, pero que tú estás repitiendo. Wow. ¿Sí?
Ahora, no tienes que saber la información de qué estás repitiendo. Con el simple hecho que se vea que no estás en tu lugar, estás cargando algo que no te pertenece. Claro. Entonces, imagínate que no necesito una historia o un cuento para poderme mover. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, de esta persona que adoptada empieza a reconocer su historia con lo que estás viendo. Sí, porque es importante para, en el caso de la adopción, pues sentir nuestras raíces, ¿sí? Puede haber sido porque los padres murieron o porque los padres lo abandonaron, por la historia que sea, pero ahí está la información. Entonces, cuando nos vamos ya como un adulto, en el caso siempre se recomienda obviamente que alguien mayor de edad haga este tipo de movimientos, cuando reconoces con gratitud la historia de dónde vienes y cuál va a ser la gratitud. Dices, si no me dieron de comer, si me dejaban en la basura, ¿qué voy a agradecer? Que tienes vida. Claro. Entonces, desde la gratitud, empiezas a poner los pies sobre la tierra y empiezas a tener fuerza, ¿sí? Uno de los temas fuertes que estamos viviendo en la sociedad actual es cuando no tomas, por ejemplo, a papá. Cuando alguien no toma a su padre desde su corazón, empieza a sentirse perdido en la vida. Empieza a tener rollos de salud, en el trabajo, no sabe su misión, no encuentra su misión, no se puede conectar con algo más grande, no toma su destino. Y lo vemos, ¿sí? En muchachas, muchachos que no tienen una buena relación con el papá porque los abandonó y están perdidos. Yo les digo, andan en modo zombie. Cuando empiezan a estar en gratitud, porque tal vez sí fue real que el papá no les hizo caso, o tal vez no sabemos cómo sea la historia, pero en el momento que toman conciencia de ponerse en el orden correcto con los padres, empiezas a tomar fuerza, tomas tu vida, y cuando tomas tu vida, obviamente vas a tener tu responsabilidad. Por ejemplo, tú que estás en este camino tan maravilloso de la conciencia de la salud, tú le puedes decir a alguien, bueno, para prevenir una diabetes ya no vas a consumir azúcares refinados. La teoría. Pero alguien dice, ya sé que me hace daño, pero déjame darle un trago. ¿Sí? Típico, sí. Entonces, tengo la información, pero no puedo tomar la conciencia de lo que voy a hacer con mi vida. ¿Por qué? Porque tienes tu mirada en otro lugar, no estás en orden con tus padres o estás en tu árbol repitiendo una historia. Okay. Por ejemplo, algo que veo en estas áreas de México es en los tiempos de la revolución. ¿Qué pasó? En una guerra siempre es o te mato o me matas, porque es una guerra, ¿sí? Entonces, o saco el machete o saco la pistola, pero siempre se busca sobrevivir. Sí. Por los ideales, por miedo o por las circunstancias. Pero estos dolores que se quedan en el campo, pasa el tiempo y se empiezan a repetir. Entonces yo lo vi, por ejemplo, en la zona de Nuevo León, en el 2008, que empezaron los temas de la inseguridad muy fuerte y secuestros y tantísimas cosas. Varios de los que asistían conmigo, yo empecé a investigar sus historias y muchos estaban relacionados con historias que se vivieron similares en la revolución. Un ejemplo, una persona, sí, obviamente no voy a decir nombres, estaba en su negocio, sí, llegan estas personas a quererlo robar, él se va a su oficina, saca un revólver, se esconde detrás de un tráiler y les empieza a disparar. Entonces se movió en diferentes ángulos, las personas, me imagino que creyeron que había varios y huyeron y no le robaron. Cuando viene conmigo me platica la historia, obviamente dice, te da mucho miedo, pero era más mi coraje, entonces dije, ¿cómo me van a robar mi trabajo? Y yo, bueno, hablo con la mamá pasan los meses y me habla, dice, quiero platicarte algo. Dice, encontré el diario de mi abuela, ¿sí? Dice, el diario yo creo que siempre había estado ahí, pero no le había puesto atención. Dice, saco el diario y mi abuela describe cómo su esposo estaban en la hacienda, ¿sí? Estaban en una zona de Cadereyta, llegan los revolucionarios,
dice, el esposo agarra un rifle, se esconde atrás de una noria, empieza a dispararles, corre a un lado, vuelve a disparar. Entonces los revolucionarios pensaron que había muchas personas y huyeron y no les robaron. Fue lo mismo. Lo mismo. Repitió exactamente. Le digo, chécame las fechas, y ya me hice las fechas, y son muy similares a las fechas que le sucede al bisnieto, sí viene siendo tataranieto, no, bisnieto, porque era la abuela de ellas, entonces la bisabuela, sí, era el bisnieto. Entonces, ella tuvo la oportunidad de encontrar un documento, pero ¿qué creen? Eso sucede en todas las familias, en todas. Ella tuvo el documento, la realeza lo tiene documentado, entonces puedes comparar, pero en todas las familias, el 85%, a veces más, es una repetición. Estamos repitiendo historias, estamos compensando historias, estamos en una lealtad. Es bien importante esto que estás diciendo, estamos en una lealtad. ¿Y qué pasa cuando hablamos de enfermedades terminales, en individuos, hombre, mujer, o parejas al mismo tiempo, y parejas que se han separado, de personas que no pueden entablar una relación con alguien, o sea, en muchos años, y de la relación de amor o desamor con la madre o con el padre? O sea, todo esto, ¿cómo es que se desarrolla para poderle ayudar en la constelación familiar? Bueno. Son muchas cosas, pero me imagino que tienen un hilo. Sí, algo que está en más de 150 países donde se trabaja los temas de constelaciones, y cada vez más, ha crecido más, y con este maravilloso programa que hicieron de Turquía, no hombre, bueno, sí. Me ahorraron el trabajo de la explicación. Ay, sí, los bendigo todos los días. Sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué funciona? Porque te hace llevar a la conciencia. Yo siempre les digo que la enfermedad no es una tragedia, okay. ¿sí? Es un mensaje. El mensaje es hacer un trabajo interno y tomar una responsabilidad también externa. Es podernos ver en un todo. La pareja siempre va a ser un espejo, ¿sí? Ay, dices, no, qué feo espejo. No, es un espejo, pero te voy a decir de que no es que sea tu espejo, es un espejo de tu sistema familiar. Órale. Todo lo que no ves en tu familia, vas a tener una pareja que te lo va a mostrar. Sí. O sea, las que dicen se han que casado... te enamoras del sistema, no te enamoras del hombre o de la mujer. Del sistema. O sea, las que han tenido varias ¿están qué? O sea, ¿que han tenido varias qué? ¿Parejas? O sea, esposos o esposas. Tienen que estar aprendiendo con esas personas todo lo que no aprendieron familiarmente. No es que estén aprendiendo, a veces están compensando. Por ejemplo, cuando hubo... o pagando. Sí, o pagando. Por ejemplo, cuando hubo mujeres muy sumisas, cuando hubo mujeres que aguantaron maltratos físicos, emocionales, aguantaron limitaciones, aguantaron infidelidades. Cuando hay tantas generaciones así, llega un momento que llega una generación donde va a salir una bien gallona, donde va a salir una que es la que va a poner el cuerno, donde va a salir una donde me vas a mantener y va a exigir y va a poner, o sea, haz de cuenta que se voltea todo. Claro que las de arriba van a decir, ay, pero ¿cómo si le eduqué bien? ¿Por qué me salió así? Porque en el fondo el amor, ella les dice, yo voy a hacer todo lo que mi abuela quiso hacer y no pudo, porque no se lo permitió su familia, la sociedad, las circunstancias, la época, pero yo sí lo hago. Si a mi abuela no le dejaban usar minifalda, yo voy a usar una mini falda, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos de forma amorosa, ¿sí?, repitiendo, compensando las historias de la familia, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la infidelidad? La infidelidad. La infidelidad es el que es infiel es porque está en el niño, ¿sí? En el chiquito que no quiere crecer, ¿sí? Voy a jugar a las escondidas, ¿sí? Entonces está así como en esa parte. La persona o la pareja que le están siendo infiel es porque no está en su espacio disponible sexualmente o emocionalmente para la pareja, ¿sí? Hay parejas, sí, que si la mujer está enferma,
en su inconsciente sabe que no está sexualmente para la pareja. Entonces es como si le dijera, ok, te doy chance, vete por allá, tus necesidades, te sigo amando, pero no puedo responderte, ¿sí? Porque mis dolores o las situaciones que está viviendo. Y se siguen amando. Ok. Sí, o también es al revés, porque también conozco hombres que están enfermos y la mujer dice, oye, yo estoy bien sanita y quiero y tengo necesidades y el hombre pues se hace ojo de hormiga y pues usted váyase a cubrir lo que se necesita. Y son acuerdos inconscientes. Pero hay otras donde no es porque esté enferma la pareja, es porque esté en una repetición y ahí se dice que la infidelidad muchas veces es una manera de poder... Tengo tan tensa esta relación de matrimonio que me salgo a otra relación para poder sentir la alegría, la pasión, todo lo que no siento acá para regresar de nuevo al matrimonio. Wow. Es como poder sostener más el matrimonio a través de una infidelidad. Dices, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Pues sí. Como volver a reiniciarte o como... Sí, es como, aquí tengo a la madre de mis hijos que me da todo, es tan buena mujer, es tan linda y los crió socialmente, la persona adecuada para mí, aparte cuida mi dinero, lo administra y aparte físicamente es muy bella. Tal vez no tenemos toda la química sexual, pero es una mujer muy bella, que la amo. No me siento completo. Entonces se busca otra parte donde sentirse completo y hacer todo lo que no hace acá. Entonces se completa acá, llega acá y está feliz. Y como la mujer en el inconsciente sabe, sí, entonces pues se le compensa. Entonces la mujer dice, en el inconsciente, todo esto es casi, bueno, algunos ya no están tan inconscientes, pero bueno, suponiendo que está en el inconsciente, dice, ok, me puso el cuerno, se fue por ahí, oye, quiero una bolsa, amor, quiero una bolsa tal. Haz de cuenta que es como la parte de, aquí te compenso lo que tú te divertís, yo me divierto, porque quiero mis vacaciones en Chalalandia, ¿sí? Entonces de cuenta que la pareja siempre tiene que ser pareja. Tiene sus acuerdos. Sí, son acuerdos y son acuerdos la mayoría de forma inconsciente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que es importante o es sí, pues importante entender las jerarquías en la familia? Porque hablábamos hace rato antes de empezar de, no sé, de las personas que no están, que murieron, de bebés o que no se les tomó en cuenta, o hijas o hijos que se creen padres o viceversa. No sé, hay muchos de este tipo de situaciones. Sí, los órdenes los órdenes del amor, una de las cosas básicas, siempre que me dicen en las constelaciones, le digo, mira, esta es la base, tiene que ser el orden, ¿sí? Si hay algo en desorden que nos ponemos en desorden fácilmente, no creas que ya me puse en orden y así me quedé, no, hombre, fuera bueno, nos descolocamos con aquella facilidad. Cuando tú estás en orden tomas fuerza, pero ¿qué nos hace no estar en orden? Por ejemplo, está mamá y papá. Y papá le tocó un trabajo donde tiene que estar viajando, ¿sí? Y tiene que estar muy ocupado en sus roles, ¿sí? Un hijo dice, aquí hay un espacio y mamá necesita una compañía como pareja. Y casi siempre el hombre, el primogénito, ocupa el espacio del padre, ¿sí? ¿Qué va a ocasionar esto? Que tenga cierto conflicto con su papá porque es como si fuera su rival, ¿sí? Y con la mamá, ¿qué creen? No, pues lo más seguro es que sea toda su adoración, ¿sí? Porque está aquí mi hijo para mí, ¿sí? Hasta me pregunta, ¿cómo estás, mamá? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te acompaño al mandado? Entonces, pues la mamá dice, no, pues estoy fascinado con mi rey. Entonces ya su rey no es su pareja, es el hijo. Ese es un desorden. Total. Sí, porque él es el príncipe, el rey, es la pareja. Pero también sucede al revés, ¿sí? Cuando la mamá no está disponible porque tiene que cuidar a su madre, porque tiene que ir con los hermanos, porque está enferma, por la causa que sea, pero no está ahí la mujer, entonces alguien va a ocupar el lugar. Casi siempre es una mujer, ¿sí? Ok.
Cuando hay personas que no pertenecen en sangre a la familia, pero que son historias importantes, se vuelven parte de la familia. Ejemplo, si tu papá tuvo una novia muy importante antes de conocer a tu mamá. Bueno, y son historias reales. Les voy a contar una de ayer. Sí, les voy a contar una de por ayer. favor, tú cuenta. Me dice una señora, dice, es que Felipe y yo nos amábamos profundamente. Sí, a los 16 años. Pero en ese momento ella describía como su máximo amor. Y sí era real que se lo sentía, ¿sí? Hubieran pasado los años y sabrá Dios cuál hubiera sido el término de esa historia. Pero ellos se amaban muchísimo. Pero los papás de él le decían, no, ella no te conviene porque socialmente no tenemos el mismo nivel. Okay. Entonces, no la vas a volver a ver. Y él, no me importa, yo la amo y la voy a poner al nivel que se necesite. Entonces, ella, también amándolo, los papás le dicen, no, ese hombre te va a hacer sufrir porque tiene mucho dinero, entonces se va a ir con mujeres y te va a engañar y te va a hacer sufrir. Entonces ya no vas a salir con Felipe. Entonces los padres de ambos no permitieron esa unión. Lo separan, a él lo mandan a estudiar fuera y ella pues se pone a trabajar una situación. Y hasta se firmaron ahí amores y corazones en el maguey. O sea, así de mucho amor. Ok. Pasan los 2, 3 años, ella conoce a una persona, se enamora, se casan, él también su historia. Pero fueron muy importantes. Entonces ella seguía suspirando por el Felipe cuando el otro se enojaba, ¿sí? Porque te vas al anhelo. Yo hubiera sido más feliz con Felipe. ¿Quién sabe? Te hubiera salido igual el Felipe, pero bueno, en ese momento tú piensas que hubiera sido más feliz con Felipe. Y Felipe también pensaba lo mismo de esta señora. Pasan los años, ella tiene 4 hijas, él tiene 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. A ellas, sus hijas, no podían estar en una relación. Las dejaban, las cambiaban, todo. Ya quiero el final de la historia. Bueno, ¿qué sucede? Que una de ellas se casa, enamoradísima, no funciona la relación, bye. Y luego la otra se casa, bye. La otra O sea, 3 divorcios. Wow. Y la otra ni se casó, ni siquiera le hizo la luchita, ¿sí? Entonces, empiezan a escuchar de constelaciones y va una y me dice, bueno, empieza a trabajar, le digo, es que aquí hay una pareja previa muy importante, y eso hace que ustedes estén en una como deuda, ¿sí? Porque saben que esa pareja, si hubiera sido más valiente y si hubiera robado a tu mamá, entonces tú no existirías. Wow. Dice, sí, claro, mi mamá todo el tiempo habla, porque el papá ya se murió, el papá de ellas. ¿De dice, Felipe? Sí, dice, todo el tiempo habla de Felipe. Y es que, hay Felipe, ¿sí? Entonces le digo, bueno, ahí está su lealtad. En el momento que empezaron a hacerlo consciente, ¿sí? Empezaron, obviamente, a relacionarse diferente con sus parejas. Después va la mamá y me cuenta, así, puntos y comas, ¿sí? Y dice, es que sigo amando a esta persona, creo que ya hasta se murió. Dice, pero lo sigo amando. Claro. ¿Sí? Porque se queda en el anhelo, no es que sea la realidad. Idealizas. Pero entonces, Felipe sigue siendo parte de la historia de la familia, aunque no lleven la sangre. Es parte de una historia importante. Cuando lo logras ver, puedes salir más rápido de ahí. Ahora, si no te van a contar de Felipe, porque no todas las mamás cuentan de su Felipe, ¿sí? Porque dicen, no, tu padre fue mi primer amor, ¿sí? Y te la crees. O porque no quieren contarte detalles y tienen todo el derecho. Pero cuando hay una pareja previa, es muy, muy común que la siguiente generación existan los divorcios, existan las separaciones, las personas que no pueden comprometerse un matrimonio. Entonces yo les digo, es bien fácil, ve a tus hermanos, ve a los primos, hay estadísticas, saca los números, ahí está, el árbol y grita, ¿sí? Wow, o sea, me dejas con el ojo cuadrado, o sea, todo lo que tiene que ver. Y en el caso, por ejemplo, de enfermedades catastróficas, ¿cómo se le puede ayudar a este tipo de personas, o sea, este tipo de casos, como para que
ya dejen de suceder, porque igual vienen recurrentes y cómo romper ese patrón. Sí, sí, cuando en la filosofía, en el tema de constelaciones, se le llama las muertes trágicas. Okay. Las muertes trágicas pueden ser por una repetición, pueden ser una forma de querer compensar algo que pasó en el árbol. Y les pongo un ejemplo de la historia de la Revolución, donde hubo un pistolero muy famoso que donde él ponía el ojo, ponía la bala. Okay. ¿Sí? Esta persona no es que lo hiciera por diversión, era porque era su trabajo, ¿sí? Si tenía que matar a alguien, lo hacía y era muy leal a esta persona de la Revolución. Su descendencia, que me tocó conocer a una persona de su descendencia, acudió porque decía, es que todos mis hermanos han tenido muertes trágicas. Okay. Mis primos han tenido muertes trágicas. Dice, es demasiado el dolor. O sea, ya cada año estaba yo así como esperando ahora qué sucedía. Y las muertes eran en accidentes automovilísticos. A uno estaba afuera de un edificio, se les cae un bloque a alguien que estaba construyendo y exactamente, o sea, no pudo caer en otro lugar más que en su cabeza, ¿sí? En otro venían en una camioneta, se le sale la llanta a un tráiler y ¿dónde pegó? Exactamente en la cabeza. De los 8 que iban, nada más en uno. Wow. Entonces decía, es que son muy específicas las muertes trágicas, así como muy atinado. Cuando veo a este ancestro, le digo, pues es que él donde ponía el ojo ponía la bala, si ellos se mueren de una forma exactita, o sea, mandan una hulera con una piedra y le cae exactamente así como el ancestro, directito a donde va. Entonces, ahí se hace un trabajo para poder, la historia no la cambiamos, ¿sí? Ellos quieren compensar las muertes que hubo ahí. ¿Cómo? A través de su vida. Ya. Eso es obviamente bien impresionante porque en el consciente nadie va a querer tener una muerte trágica. No, claro que no. Ni cargar una enfermedad como un cáncer o una esclerosis. Dicen, no, nadie va a querer esto. Pero en el inconsciente sí, por amor a la familia. Si quisiéramos mencionar 4 o 5 tipos de personas o situaciones que les iría muy bien constelar, ¿cuáles serían estas? No, a todos. A todos. A todos, pero obviamente vas a escuchar de este tipo de temas de personas que dicen, es que constelé me cambió la vida. ¿Sí? Es que sí. Para siempre, una antes y después. Y hay personas que van a decir, no, yo no mucho. Y otras van a decir, pues yo he continuado haciéndolo y ya he empezado a ver cambios. ¿De qué depende? ¿Sí? Una, del sistema, del árbol. Si ya hay generaciones que han buscado herramientas para llevar conciencia de lo que se ha repetido, por ejemplo, si es que en la familia hay muchos diabéticos, mira, amputaron al abuelo, y luego al tío, y luego la otra quedó con una retinopatía, quedó cieguita, y luego el otro pasó esto, ya es mucho dolor, vamos a cambiar, ya no vamos a comer pan. Entonces ya hay un cambio ahí, ¿sí? Y luego haces constelaciones y te hace ver dónde estás ahí viendo, si estás todavía velando a tu ancestro, ¿sí? Al que se quedó con muchos pendientes. Entonces haces otra toma de conciencia. Oye, pues me voy a quitar el pan, más aparte ya voy a dejar de estar velando a mi ancestro, entonces voy a empezar a darle una mirada a mi vida. Entonces cuando ya hay generaciones que ya están trabajando en eso, ¿sí? Es un cambio impresionante cuando constelan. Pero si apenas eres la oveja negra, ¿sí? Y apenas estás empezando a darle una buscadita, oye, creo que estamos repitiendo historias, entonces puede ser un poco más lento, ¿sí? Sí. Entonces por eso vas a escuchar historias de éxito que parecen de película y otras que dicen, no, pues más o menos, ¿sí? Yo he escuchado puras historias de éxito contigo, con tus constelaciones, la verdad, y yo creo por eso tienes su agenda como la tiene. Y gente muy cercana a mí que vivió experiencias muy padres contigo porque de no haber podido tener relaciones o tener relaciones complicadas o tóxicas, como se le quiera llamar, de pronto se empieza a clarificar todo y empiezan a encontrar a sus parejas y a culminar en una relación linda, ¿no? O casamientos o así. Pero hay una pregunta que te quisiera hacer, que te voy a hacer. ¿Por qué se dice que cuando haces una constelación
te tienes que quedar con el pico cerrado? Esa pregunta me lo hacen no sé cuántas veces a la semana. A ver. Fíjate que en un principio, cuando Ver presentó sus trabajos, pedía eso, de que no lo dijeras, que lo guardaras. Después le hacen una entrevista, o le preguntan eso, y dice, bueno, no es que vaya a pasar algo si lo platicas. Lo que pasa es que la mente a veces hace historias y hace cuentos. Entonces yo me junto con mis amigas al cafecito, ¿qué creen que pasó en la constelación? Y cuento una historia. Y luego de rato vas con las primas y cuentas otra historia, porque ya haces un cambio, porque ya tu mente hace ahí una transformación. Y luego ahí te la llevas, sí, y ya cambiaste todo lo que era. Se recomienda que la información primero baje a tu corazón, ¿sí? Ok. Porque la mente quiere, a ver, ¿qué pasaría con la abuela? No, es ponte en tu espacio de nieta y deja ahí la abuela como la grande. Eso es ponerte en el orden con la abuela. ¿Puedes platicarlo con alguien muy cercano? Sí, alguien de preferencia, la pareja, la hermana, alguien, mamá, alguien de la familia. Claro que lo puedes hacer. Sí, sería maravilloso, porque cuando haces preguntas salen cosas, ¿sí? En la mañana estaba viendo una persona que tuvo unas pérdidas, tuvo unos abortos, y le platica a la mamá. Y la mamá, obviamente, ya con otra toma de conciencia, le dice, es que yo también lo hice. Órale. ¿Sí? En otra generación se hubiera guardado ese secreto. ¿Sí? Y los secretos pesan. Los secretos pesan. Sí, los traes cargando y por eso no fluyes. Los secretos en la familia se usan para sobrevivir. ¿Sí? Por ejemplo, esto es real. Es más, creo que en un programa, no me acuerdo ni dónde lo platiqué, pero que es real y es impactante, pero sucedió. Vivían en dos casas, una al lado de otra, unos hermanos. Sí. El hermano se fue a trabajar y el otro hermano fue y abusó de la cuñada. Entonces la cuñada dijo, si le digo a mi esposo, va a matar a su hermano. ¿Sí? ¿Y qué crees? Quedó embarazada. ¿Sí? Obviamente la mujer con un nivel de angustia tremendo, no teniendo los medios o el valor para decirle a su esposo. Obviamente llamaba a su esposo, decía, pero si le digo, si él lo mata, dice, ¿qué va a suceder? Mis hijos se van a quedar desprotegidos. Si el otro mata al otro, dice, entonces, tremendo, se va a separar todo. Dijo, prefiero guardármelo. ¿Sí? ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? El cuerpo lo puede representar, ¿sí? La tiroides es un lugar que le encantan los secretitos, ¿sí? Aquí, en la zona donde me quedo callada, ¿sí? Entonces, dijo, lo hice porque si no, iba a haber un problema de algo muy fuerte, ¿sí? ¿Fue lo correcto? ¿No fue lo correcto? No lo sabemos. Cuando ya mueren ellos, ella, ahorita ya pasaron muchísimos años, lo saca a la luz. No, sí, así sacando a la luz 60 años después, se hace un relajo. Pero lo dice. Pero hay muchos que se van con el secreto a la tumba y se carga ese secreto. Entonces va a haber alguien en las siguientes generaciones que lo va a sacar a la luz. ¿Sí? Porque los secretos aparte se repiten. Pero cuando se libera esta información, liberas el clan. Sí, eso es lo más maravilloso, poder liberar el clan. Sanas. Hijo, qué fuerte. Normalmente se toman varias constelaciones, se hacen varias constelaciones en un determinado tiempo, o a veces nada más es una, o cómo es, porque conozco gente que hace y hace y hace, y no sé si es porque son súper fans de hacer o porque realmente lo necesitan o qué onda. Ok. Yo siempre les digo que si te conectas contigo y esa necesidad de quiero hacerlo, es el momento perfecto. Hay movimientos, ¿sí? Por ejemplo, mi primer trabajo lo hice sobre la obesidad, porque yo tenía obesidad mórbida. Me impactó tanto, porque me dio mucha fuerza de voluntad de quitarme refrescos, pan, carne, tantísimas cosas que me pude quitar que no había podido, ¿sí? Entonces, fíjate, una enfermedad me llevó a través de constelaciones tener fuerza de voluntad para poder tomar mi salud. Wow. ¿Sí? Obviamente lo hice en una ocasión, ¿sí?
Hay personas que con un solo movimiento hacen tantos cambios que no necesitas más sobre ese tema, ¿sí? Pero hay otros que es como una capa de cebolla, quitas una, te quitas la lealtad a la familia paterna y luego a la materna, pero luego fíjate que andabas con otra ancestra y así. Mientras respiremos, siempre va a haber temas. Entonces nadie se gradúa mientras esté vivo. Ya. Pero no tienes que estar sobre lo mismo y el mismo tema. No, porque eso ya es... Ir tratando de sanar o de superar algunos otros temas. Sí. Y ahora, la pregunta aquí, no sé cómo hacerte esa pregunta. Por ejemplo, si voy y hago la constelación por X tema, no solamente sano yo, sano también mis descendentes. Todos los que están abajo de ti. Tus sobrinos, hijos, todos los que nacieron abajo de ti, les das un movimiento. Por ejemplo, un hermano menor, le das un movimiento, le das esta maravilla de poderle hacer. Recuerdo mucho, y lo voy a poner de ejemplo porque es ahí en mi familia y tengo autorizado. Sí, me acuerdo que hace ya como 15 años, sí, le dije a mi mamá, yo como obviamente es mi mamá, pues yo no la puedo constelar. Entonces le dije, mamá, deberías de constelar el tema del cigarro, porque fuman mucho. Yo sé que todas tus mujeres fuman y tus ancestras, pero ¿cómo ves? Le dije, bájale, o sea, no te digo que lo quites, o sea, ¿cómo ves? O sea, así. Y se me queda viendo. Dijo, bueno, lo voy a hacer, ¿sí? Pero no quiero que le platiques a nadie, nada más tú y yo, ¿sí? Le dije, bueno, yo ni siquiera voy a estar presente. Tú vas a ir con un amigo y te va a hacer el movimiento. Para eso, mi hermano menor, que es el único hombre, fumaba. Y unos sobrinos. Ella hace su trabajo. A la semana veo a mi hermano por otras circunstancias. Digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Dice, muy bien. Fíjate que he tomado la decisión de dejar de fumar. Y claro que yo así, ¿ok? ¿Y por qué? Fíjate nada más nuestra ignorancia, dice él, bien lindo. Dice, porque yo tengo mucha fuerza de voluntad. Y yo por dentro pensando, somos unos títeres. Si la que movió fue la grande. Y yo, ¿en serio? Dijo, sí. Yo, wow. Claro que voy y le digo, mamá, ¿qué crees? Que me encuentro y que me dice. Y no le platicaste. No, no le platiqué, ma, no le platiqué. Él me dijo solito. Dijo, está bien. Eso fue en julio. Sí, en noviembre yo le pregunto, oye, ¿no te han dado ganas de volver a fumar? Me dijo, no. Y yo, pero para eso mi mamá no dejó de fumar. ¿Sí? Pero, o sea, no lo demás. Le bajó, pero no dejó. Okay. Sí, pero en diciembre tenemos la reunión cantidad, porque somos así bien muéganos, muchísimos de la familia, y mi sobrino tenía mucho sin verlo. Oye, ¿cómo estás? Y cuéntame, ¿qué ha pasado? Dice, no, pues, ¿qué de novedades? Dejé de fumar. Dije, ¿en serio? ¿Cuándo? Dice, no sé, yo creo que ya tengo como 5 o 6 meses. ¿Qué Dije, tal? wow. Y total que me empecé a reír y ya volteé a mí y me dice, ya cuéntales, ya lo que quieres, te queman las habas por platicarles lo que pasó. Claro. Dije, ay, la verdad, sí, qué bueno que me autoriza. Le dije, sí, les platico todo y se quedan bien serios. Entonces me dice uno de ellos, entonces no tengo fuerza de voluntad. Entonces soy un títere del sistema moviéndome. Le digo, pues, ¿cómo le contesto? Le digo, pues más o menos, o sea. Pero algo para bien. Sí, para bien. ¿Sí? Pero ¿qué crees? O sea, eso es para cosas buenas y cosas no tan buenas. Ok. ¿Sí? O sea, también, por ejemplo, si tú no eres honesto y agarras cosas, ay, nadie se dio cuenta que me robé esta servilletita que es de mi color preferido, que al cabo nadie se da cuenta, dices, ay, nadie lo vio. En la siguiente generación va a haber alguien que va a hacer lo mismo. Y que sí lo van a encontrar. Y que alguien, sí. Y que alguien, y luego llega otro. No, yo pago por todos los que robaron de mi sistema, ¿sí? Les digo que hay deudas impagables, ¿sí? Sí, me imagino. Entonces, ¿y qué crees? ¿No me rinde el dinero? Fíjate que me robaron, fíjate que me clonaron la tarjeta, fíjate que mi carro, fíjate. Dices, ¿cómo? ¿Por qué te pasan tantas cosas? Porque estás en tu árbol queriendo compensar algo que hicieron tus ancestros, ¿sí? Por ejemplo, si un ancestro era agiotista y cobraba intereses o abusaba, porque digo, obviamente es un servicio, pero una cosa es que prestes dinero y otra cosa es que abuses de eso, Ya. ¿sí? De que tú tienes una necesidad, te urge dinero, yo te lo doy.
pero me das tu reloj. Oye, pero si te estoy dando 5,000 pesos, no importa, dame el reloj y el celular. Y la persona pues lo hace porque está en una desesperación. Ahí sí hay una energía de abuso, ¿sí? Digo, porque tampoco eres la madre de Teresa para estar dando todo. Pero si hay un intercambio justo y generoso, no hay problema, todos felices. Pero cuando yo estoy abusando de tu necesidad, de tu miedo, de tu urgencia, y me las cobro bien cobradas, alguien lo va a pagar en mi árbol. Ya. ¿Sí? Alguien lo va a pagar. Y eso me ha tocado verlo muchísimas veces. ¿Sí? No, pues sí. Entonces yo le digo, si tú crees que lo que haces nadie se da cuenta, en su árbol se queda impactado. Wow. Ahora, si por ejemplo una persona quiere constelar y todavía vive su mamá o su papá y cree que tal vez ahí hay algo atorado que no se ha hablado, ¿funciona de que vayan las dos personas o más personas de la familia a constelar o no? ¿O se tendría que hacer individual con otras personas que no conoces? Bueno, lo ideal es que no vayas con la familia. O sea, aunque quieras que todo el mundo trate diferentes temas, no, cada quien que vaya a su tiempo. Cada quien que vaya a su tiempo, Okay. que vaya, porque es a veces difícil que se abran. Hay algunos sistemas sí que les encanta y están todo el primerío y todo, pero muchos cuando son temas así muy dolorosos, ¿sí? No se van a abrir. Okay. Sí, se van a estar así conteniendo. Entonces, yo recomendaría que no vayas con tu familia, que vayas con personas que ni conozcas o que conozcas muy poco, que te entregues al trabajo. El campo de información es más fuerte que nosotros, nos mueve de una manera muy fuerte, ¿sí? Cada cuando hacerlo es cuando lo dicte tu corazón. Obviamente, siempre vamos a tener temas. Lo ideal es que vayan los más grandes del sistema, pero ¿qué crees? Si no quieren ir, tienes que respetarlos, porque hay personas que dicen, yo no quiero ir, claro, no quiero mover esas heridas. Hay que respetar eso, y te va a tocar hacerlo a ti. Y no puedes constelar tú, o sea, no puedes poner a esa persona para que constele sin que esté personalmente, sino... Si es mayor que tú, no. Si es mayor que tú, no puedes. O sea, tú puedes trabajar para los chicos, ¿sí? Ya. Puedes trabajar para la descendencia, para los hermanos, sí puedes hacer un apoyo. Pero, ay, déjame ir para arreglar a mi madre o mi padre, no, hombre, no se puede. Pero para arreglarlos, para que te arregles tú, tampoco. No se puede. La jerarquía es así. Porque la jerarquía, siempre el que llega primero es más fuerte. Si dices, no, es que yo quiero trabajar con mi hermano mayor porque es muy cabezón y no entiende. Te tengo noticias. Tu hermano va a ser más fuerte que tú o tu hermana, Ya. ¿sí? Tienes que respetar el destino que traigan, la situación que traigan. Si dicen, es que no quiero mover esta energía, hay que respetar. Trabaja lo tuyo. Y ya es bastante. Tomar nuestra responsabilidad. Aquí Lorenzo representando a alguien de la familia, me encanta. Aquí ¿sí? podrás estar representado porque aquí está Sí, pegado. los animalitos representan a alguien de la familia. Por ejemplo, los gatos es muy común que sea la representación de los abortos, de los que no nacieron, de los que no le dieron el lugar. Okay. ¿Sí? Y los perritos, por ejemplo, los hijos fuera del matrimonio, los hermanos no vistos, las familias no vistas se representan con los perritos. ¿sí? ¿Hermanos fuera de matrimonio? ¿Qué más? Los hijos fuera del matrimonio. No, hijos sí, los fuera... excluidos, por ejemplo, los hermanos, ahí se representan mucho los perritos. Aunque estén vivos. Sí, porque, por ejemplo, si el abuelo o papá tuvo un hijo por allá y no le dieron el apellido, ese es un gran dolor porque es un excluido. Sí, y de eso hay bastante, ¿eh? Yo alguna vez me puse a pensar en eso porque saben que cuando me meto a bañar se va conmigo. Ajá. Y apenas me voy a meter a bañar y se voltea. Y yo, Lorenzo, y no me ve desnuda. Nunca. ¿Quién serás que lo volteas? Entonces, qué ancestro Sí se puede mío. ver en una constelación. Sí se puede ver, claro. Y ahorita hay constelaciones incluso de caballos. Oye, la semana pasada mi hijo está estudiando genética. Entonces estábamos hablando de los tipos de sangre y todo. Dice, ¿qué crees que me platicó el maestro, mamá? Le digo, ¿qué, hijo? Dice que se puso a hacer análisis a los alumnos para darles ejemplos de cuando eres A y eres B. Entonces, si tu papá es A y B, pues tú puedes ser AB, pero entonces, así todo.
Dice el maestro, pero no, ya dejé de hacerlo porque luego ahí sale cuando no eres hijo ni de tu papá y ahí salía todo. Dice, no, hombre, yo pensé, dice un caso, dice, no, hombre, eran muchos casos. Dijo, entonces me empecé a meter en situaciones difíciles y dijo, no, vamos a hacer nada más un ejemplo. Dice, porque le hacía a todos. Dice, y descubres. Y yo me quedo pensando, le digo, todas las carreras siempre tienen que ver con algo de la familia. Puedes tener la misma carrera porque estás repitiendo, porque estás pagando, compensando algo que sucedió en la familia. Entonces le digo, hijo, si alguien está estudiando genética es porque está buscando el origen en sus ancestros de una situación. Le dije, los secretos o lo que está ahí o los no nacidos, le digo, pero ahí está. Claro. Y se queda así. Sí, es que imagínate, mamá, en plena clase y enterarte de dónde vienes. Le digo, así es, ahorita cada vez hay más avances donde hay pruebas, ¿sí?, de genética, o ya hay pruebas que con un cabello sacan ahí todo tu origen, o con la saliva y bueno, sale cada cosa, ¿sí? Que no sabes. Hace como, no sé, un año tuve un caso de una persona que hace eso y se queda el registro en el árbol. Sí, te dicen, bueno, tu sangre tanto es de tal acá y en el árbol hay estas personas. Dice, ¿me creerás? Para eso yo le decía en las constelaciones, es que hay un excluido. No. Digo, es que ha de haber un hijo fuera del matrimonio. Bueno, que me dice esta persona, oye, me hago el análisis y no me salió una hermana en Japón. Dijo, ¿cómo? Oye, pues consigue los datos como pudo, le habla, súper latina. Dice, no, es que yo me casé con un japonés, por eso vivo acá. Oye, pero eres de acá, sí. ¿Y dónde trabajaba tu papá? Acá. No, salió todo el rollo. Pero fue porque se hicieron un examen, ella en Japón y ella en otro lugar acá, muy cercano. Sí. Dice, y salió. Ya, ¿sí? No. Pero era porque ya es un árbol que se han guardado tantos secretos que ya no se puede más. Entonces llega una generación y descubre todo a través de una prueba, a través de lo que sea, pero sale. O el Facebook. Ya, sí, en el Facebook, sí. Sí. Todos nos volvimos investigadoras profesionales, ¿no? Totalmente. Ahí ya sabes todo. Doctora, fue un placer. Te agradezco enormemente que hayas hecho un hueco en tu agenda. Y yo sé que estás bien apretada y que das conferencias por todas partes, que tienes un montón de terapias. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más y que nos digas también en dónde te pueden localizar las personas que nos estén viendo para asesoría, consultas, constelaciones, todo eso. Bueno, primeramente muchísimas gracias y también estoy bien feliz de estar aquí compartiendo poco de mi experiencia. Sí. Me pueden encontrar como @asenetave, ¿sí? @asenetave, ¿sí? Así va en a estar. el Instagram. De consultas, mira, la verdad, tengo muchísima gente. Miren, busquen, porque hay muchos consteladores y muy buenos, ¿sí? Porque no, de aquí a que me espere, como dijo una señora, no, de aquí a que me espere ya me quedé súper soltera. Pero siempre puede haber, nada es puede casualidad. haber, pero sí, la verdad que hay muchos. Ahorita ya hay muchas herramientas. Qué bendición que cada vez esto se está abriendo más. Sí, la mejor recomendación, yo les digo, es la humildad. Ante papá y mamá, siempre estar en gratitud con ellos, como hayan sido, como te hayan tocado, ni le busques tanto, como te hayan tocado, siempre cuando en nuestro corazón ponemos este ingrediente de gratitud, porque nos dieron la vida, que se juntaron, aunque sea 2 minutos para que nosotros existiéramos, como haya sido, estar con esa gratitud te da mucha fuerza, aunque no sepas lo demás o que no tengas la oportunidad de trabajar constelaciones, con el simple hecho de ponerte humilde en gratitud ante los grandes que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, eso nos cambia la vida. Totalmente cierto. Estoy de acuerdo. Gracias a ti, doctora. Muchísimas gracias. Y por favor, si te gustó esto, compártelo, suscríbete, búscate a la doctora Aprende, igual que nosotros. Esto es mi podcast con la doctora Avendaño. Felicidades. Nos vemos. Gracias, doctora. Muy agradecida. ¡Qué bárbara! Yo me voy como hilo de media. Tantas cosas.